creían que yo era músico porque había medio tocado un piano y ya me metí por la parte del piano. Esos fueron como mis dos instrumentos, que fue como mi juventud. Pero quiero llevarlo a que mi estructura mental o lo que la sociedad no, o lo que la iglesia me había enseñado era que la alabanza era ese momento de ponernos de pie, cantar, y a mí me tocó una transición de los que somos del 76, vivimos un cambio en la generación. Entonces yo venía de que todo se cantaba con palmas y himnos, palmitas, cajita, era muy, cuando a mí me toca el 88, 89, 90, una transición musical que ya el que iba con batería era diabólico para muchos pastores. Yo recuerdo a un pastor que hubo, que pastor, compremos una batería. No, eso es del diablo. Entonces había una mentalidad y una generación y ese cambio lo viví yo. Entonces yo pasé de estar con las palmas y con que no había grupo de alabanza. Entonces llegamos al culto, hermano, usted, pasen y cantan. Eso era así. Y viví ya el momento de la transición cuando ya todo se volvió muy técnico, donde ya incorporaron la batería, entonces ya viene toda la influencia de los cantantes. Y viví esa experiencia de entonces ya, ahora sí vamos a ver cuál es la verdadera adoración. Entonces todo eso que había quedado allá en el pasado, entonces ya no era como tanta adoración. Y recuerdo muy bien a muchas personas que decían que tenían temor a ese cambio. Y yo estoy hoy consciente de que ellos tenían mucha razón, porque lo que hicieron fue modernizar la alabanza, pero les digo algo, se alejaron de muchas cosas espirituales, porque todo lo volvieron tan técnico, tan estructurado, que decían, bueno, hoy vamos a adorar de esta manera. Entonces a usted le decían, levante las manos, a usted le decían, es que esta es la verdadera manera de adorar. Y eso fue mi vida. Pero quiero, con la oportunidad que me ha dado el pastor, esto es solo una introducción, pero quiero llevarlo a lo que he experimentado y cómo nos convertimos verdaderamente en adoradores. Y le digo algo, la verdadera adoración está tan lejos de todo esto que vemos acá. Pero lejos, hoy en la mayoría de las iglesias ya se hablan, ¿cómo se llama mi hermano ese audífono? ¿Cómo? Bueno, queden las mismas porque no hablo inglés. Bueno, eso. Porque ya todo, yo recuerdo hace poco que estábamos en Urabá y entonces me pusieron esos audífonos y entonces empezó la alabanza y yo estaba en el piano cuando Dios mío, aquí está mi vida. Entonces uno empieza a tocar a dejarse usar por Dios. Cuando uno dice que, no, así no, que vea, que bájale volumen. Y entonces uno tratando de concentrar, que no, hermano, que así no, que vea, que. Entonces, ¿cuándo Dios se va a mover en una estructura de esa forma? Entonces, quiero llevarlos para que piensen. La introducción va a ser que piensen ustedes cuál sería la verdadera adoración. Y yo hoy quiero dejarle una perla, pequeñita pero muy valiosa. ¿Sabe usted que la verdadera adoración es que usted obedezca su palabra? No hay otra. Podemos tener el mejor grupo, podemos tener la mejor orquesta, pero allí puede faltar la presencia de Dios. Entonces, la verdadera adoración se basa en nuestra obediencia a su palabra. Entonces, encontramos hoy en el mundo unas iglesias impresionantes, que el mover de allí es la alabanza. Wow, es una súper alabanza. Entonces es lleno de personas, de jóvenes, para cantar, y esa es la manera de expresar y decir, soy un adorador, estoy adorando al Señor con un corazón humillado. Pero cuando salen de ahí no hay nada, están vacíos totalmente. Entonces quiero
llevarlo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Efesios 1, 12 y 13. Y voy a leerle. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, entonces tenemos que entender que nosotros estamos creados para alabanza de su gloria. El solo nosotros ser creación de Dios, ya tenemos el deber de ser adoradores. Entonces, cuando escuchamos, hay un término que es muy popular cuando se relaciona a estos temas, y es alabanza y adoración. Y pareciera como que fueran dos elementos o dos secciones donde se habla de uno y de la otra. Pero eso fue lo que yo también aprendí por muchos años de mi vida. Entonces me hablaban de que la alabanza era por lo que Él hacía y la adoración por lo que Él era. Y hay una cantidad de definiciones. Usted va a encontrar en internet, en cualquier autor, cantidad de definiciones. Pero creo yo, o si me pueden enseñar, para mí, cuando hablamos de alabanza y adoración, estamos hablando de lo mismo. Podrían haber versículos que se relacionen con alabanza, puede ser, o con adoración, pero para mí los mandamientos y su palabra es una sola cosa. O sea, nuestra vida debe ser una sola cosa. Y normalmente lo que se enseñó o lo que hacíamos era que cuando adorábamos todos hacíamos así, pero cuando alabábamos como que nos activábamos, como que se hacía una diferencia. Pero vamos a comprender que realmente eso trasciende, la palabra de Dios trasciende a la forma como lo hagamos. Si queremos saltar, brincar o queremos estar quietos, trasciende es la palabra, cómo está en nuestras vidas, cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas para convertirnos en verdaderos adoradores y no tener esa diferencia como de que estamos alabando, entonces estamos alegres, pero si adoramos, entonces ya nosotros como que queremos como llorar, pero no debería marcarse esa diferencia. Entonces, en primer lugar, somos creados para alabanza de su gloria. Entonces ya les decía que la verdadera adoración es nuestro compromiso con su palabra. Esa diferencia que se hace entre alabanza y adoración hoy es realmente muy marcada en las iglesias y bueno, eso hace parte como de toda esa liturgia, de todo lo que hacemos dentro de las iglesias. Debemos nosotros tener un compromiso con el Señor para que Dios se mueva en nuestras vidas. ¿Por qué en mi tiempo, y yo sé que hoy también es una realidad, por qué es más importante la alabanza que la enseñanza para muchas personas? Porque cuando estamos cantando está la iglesia llena, pero cuando llegó el mensaje, los músicos se van a descansar, a tomar fresco, como hacíamos? Eso era lo que hacíamos nosotros. Entonces recuerdo a mi papá que nos decía, pero ¿por qué se salen en el momento más importante? Claro, éramos raquíticos espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros era cómo nos gastábamos horas ensayando. Nuestros hijos crecieron en un piso durmiendo mientras ella y yo ensayábamos. Ellos tienen un oído excelente, mejor que el mío, pero era porque mientras dormían nosotros ensayábamos, pero a eso sí le dedicábamos tiempo. Pero cuando llegaba este momento, Dios mío, uno cogía y se hacía atrás o se iba para el baño, y sí le daban ganas de ir al baño, le daba sed, de todo. Pero realmente tiene que ser más importante la palabra para nuestras vidas. De esa manera nosotros vamos a dejarnos
mover por Dios porque estamos dándole prioridad ¿a qué? A su palabra. Recuerdo a mi papá que lo vi toda la vida lo veía levantándose, leyendo la escritura y tomándose un tinto. Muy bien. ¿Por qué? Porque mi mamá le pasaba el tintico, pero era el hábito de él, la palabra de Dios. Por eso tengo para decirles que fue tan amigo de Dios que cuando mi papá iba a morir, Dios vino y le dijo 15 días antes que se iba a ir con él a su presencia. Entonces nos despedimos de mi papá, lloramos con él y yo recuerdo decirle: papá, mire nuestros ojos, cómo lloramos porque usted se nos va a ir. Mis hermanas lo abrazaban, ella es más testigo que ellos porque ellos estaban muy pequeños, pero nos despedimos y fue tan precioso como mi papá era la palabra, todo era la palabra, un hombre de amor, de misericordia, que tuvo el privilegio de esperar que, Dios mío, aquí está mi vida, y Dios le dijo: ven, te voy a llevar a mi presencia. Y a los 15 días murió. Eso fue algo maravilloso. ¿Cómo será que estábamos tan preparados que iba a partir que ya ni habíamos ni llorábamos? Pero bueno, gloria al Señor. Entonces yo quiero en esta noche, así como quiero concluir con esta introducción, quiero llevarlo a un texto que es demasiadamente mal interpretado. Ese texto lo encontramos en Juan capítulo 4. Y le voy a decir por qué es mal interpretado, porque es de los que más usan para hablar de que somos adoradores o que cantamos muy bonito, y eso es lo que siempre usan cuando se reúnen los grupos de alabanza. Entonces vamos a ministrar, vamos a dejar que Dios nos llene. Entonces todos los músicos ese día tiraron silla, entonces hablan con ellos, oran y siempre traen el texto de Juan capítulo 4 versículo 21, 22 y 23. Le voy a pedir a mi hermana, ¿tiene el texto mi hermana? ¿Cómo es su nombre? Sí. Canta, tiene un tono de voz bonito, además de bonito, pero muy fuerte, excelente. Tiene tremenda voz, tiene usted, ¿oyó? Para que sepa, úsela para la gloria del Señor. Tremenda voz y muy afinada. ¿Tiene el texto ahí? Ahí está, listo, versículo 21. El 22. Y el 23. Entonces uno ahí con el líder hablándole de ese tema, entonces uno dice: wow, entonces ahora sí voy a adorar de verdad, ya sé cómo voy a hacer. Entonces nos dicen cómo hacer, y todo esto lo llevan a música, que cómo tocar, que la alabanza. Hermanos, no tiene nada que ver con un grupo musical, porque todo esto que está diciendo en estos 3 versículos nos está hablando de la salvación. La salvación, nada que ver con ninguna armonía. Entonces estamos aquí encontramos a una mujer samaritana, una mujer que había creído en Jacob y en toda la palabra, pero había sido con errores. ¿Por qué? Porque ellos no leían las escrituras, sino que creían en la tradición, en lo que los profetas les habían enseñado, y muchos profetas se alejaron de la verdad y ellos se volvieron de una secta samaritana que es una derivación del judaísmo, pero era mal interpretada. Aunque esa mujer estaba esperando una promesa, estaba esperando al Cristo, porque ahí mismo lo dice en uno de los versículos siguientes, ella está esperando al Cristo. Ella estaba creyendo en Cristo, pero había sido mal instruida. Recuerde lo que decíamos ahora en el primer versículo, con precisión. Porque si nos enseñan mal,
pues no vamos a tener precisión, aunque queramos hacer las cosas bien. Entonces, ahí rápidamente, versículo 1, entonces hay una palabra que dice, él hacía y bautizaba más que sus discípulos, más discípulos que Juan. Entonces, estamos hablando del bautismo y sabemos que el bautismo es un elemento clave para el cristianismo, es cómo morimos al pecado, el símbolo de cómo somos muertos y resucitamos para el Señor. Entonces, versículo 2, bueno, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino que eran sus discípulos, salió de Galilea. El versículo 5, hay una palabra que dice, llegó pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca a la parcela de la tierra de Jacob, donde dio a su hijo José, ¿cierto? La palabra de Jacob. Y me gusta mucho el énfasis que hay acá acerca de la nación de Israel. Excelente. Somos, verdadero creyente debe amar a esa nación, el verdadero creyente debe creer en las promesas de Dios a través de esa nación. Y aunque aquí dice Jacob, pero sabemos que el nombre también es Israel, quedaría como Israel. Y aparece José, que es una tipología del Mesías. Entonces tenemos a Israel, tenemos a José, que es una tipología de José. Tenemos un lugar que cuando uno hace el estudio más a fondo, él salió, versículo 3, salió de Judea, o sea Jesús, y partió otra vez para Galilea. Y eso, en términos como geográficos, eso era como una línea, pero para entrar a Samaria era ilógico que si Jesús estaba en este lugar y se iba a ir derecho, era ilógico que se fuera por otro lugar. Pero esas son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no las pensamos nosotros como creemos nosotros. Las cosas lógicas para nosotros no son para Dios de la misma manera. Entonces, si Jesús iba para Galilea, entonces sencillamente se iba derecho, pero resulta que se va por otro lado para ir a Samaria. Entonces encontramos en el versículo 6 una palabra pozo, y en el pozo ¿qué hay? ¿Cómo? ¿En un pozo qué hay? Agua. ¿Y el agua es sinónimo de qué? De vida. Cuando hay agua hay vida. Entonces estamos hablando de elementos claves a la hora de interpretar. Final del versículo 6, ¿qué horas eran? Sí, pero acá ¿qué aparece? Era como la hora sexta. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué versión es nueva? Biblia de las Américas. Sí, hora sexta. Pero Reina, esta de las Américas dice hora sexta. Bueno, muy bien, aunque sí, era un mediodía, pero aquí nos aparece hora sexta, porque él tenía sed, estaba cansado. Y el número 6, no sé si saben, pero en términos hebreos es número de gracia, entonces salvación, ¿sí? Contexto, solamente mencionándole elementos para poder hacer una correcta interpretación, porque como ha sido un texto mal interpretado de que llegará la hora de adorar en espíritu y en verdad y se relacionan a la música, es un error porque hermenéuticamente no tiene nada que ver con alabanza y adoración. Entonces el versículo 10, el don de Dios. Respondió Jesús y les dijo, si tú conocieras el don de Dios, estamos hablando de la gracia, del regalo de tener nosotros la salvación. Y dice, dame de beber, y dice que Él te hubiera dado agua viva, estamos hablando de salvación. El versículo 11, ella le dijo, Señor, o sea, ella es un reconocimiento, a todos nos le decían Señor, le decían a los que reconocían como personas que sabían. ¿Qué más tenemos? ¿Qué elemento tenemos? Entonces, versículo 14, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces estaba hablando acerca de él. Versículo 16, hay una parte que dice, ve y llama a tu marido. Sabemos que ella estaba en pecado. ¿Cuántos maridos tuvo hasta ese momento? ¿Quién me dice? No. Entonces, ¿cuántos? 6, muy bien. Número 6, recuerde, elementos para hermenéutica,
la gracia, la salvación. Entonces, ¿qué hay allí? Un reconocimiento de pecado, una confrontación, como un profeta, elementos de la profecía es que exhorte al arrepentimiento. Amén. Entonces, dice que aquí está manifestando que era una pecadora y cuál es la misericordia de Dios, que vengan del pecado a la salvación, ¿cierto? Dice que no tengo marido, pues Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Entonces ella, versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Empieza a reconocer esa posibilidad de que era un hombre de Dios. Nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte. Ella estaba creyendo de una manera incorrecta porque estaba haciendo mención, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Qué importante es esta palabra para la profecía, qué importante es esta palabra para este lugar donde tienen a Israel como ese pueblo escogido por Dios, esa nación, como lo mencionó el pastor ahora, el reloj profético es Israel. Y eso es lo que tenemos que hoy estar seguros nosotros, de que realmente no es como hoy hay corrientes fuertes, son antisemitas, están en contra de Israel, son enemigos de Israel. Y ella le decía, pero es que ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se adora, y ese es el lugar, ese realmente es el lugar donde Dios va a establecer su reino. Jesús le dijo, el versículo 21, créeme, ahí donde viene el texto, la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces encontramos la adoración, y la adoración se relaciona con la salvación, con la redención, con lo que Dios nos ha entregado a nosotros de forma gratuita. Por eso la verdadera adoración se relaciona con la obediencia a Dios, ¿cierto? De que si éramos pecadores, ya ahora venimos y ya no somos pecadores. Si ayer pecamos, la gracia de Dios nos permite que ya mañana no practiquemos ese pecado y cada día seamos más lejos a las cosas malas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la regeneración. ¿Qué más dice el versículo 22? Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Entonces, mire esta palabra tan clave para hablar de adoración y alabanza. La salvación, estamos en un contexto de salvación, de redención. Pero la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es solo a través del Espíritu que nosotros podemos aplicar la verdad de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos convertirnos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, colocar elementos externos en todo lo que nosotros tenemos como alabanza y adoración, no los podemos tener todo esto, pero tiene que ser más importante la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a llevar a vivir una vida en obediencia. La palabra de Dios a través de su Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. Mire cómo se repite la palabra espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque se relaciona con nuestra obediencia. La verdad se relaciona con la palabra de Dios. No es su verdad, no es la verdad de Él, es la verdad de Dios, es su palabra. Entonces, ¿cuándo nos convertimos nosotros en adoradores? Cuando ponemos en práctica su palabra. Amén. Ya lo demás es añadidura, pero realmente tiene trascendencia, es la palabra de Dios. Mis hermanos, cierren sus ojos. Amado Dios, gracias Señor por este momento que hemos compartido tu palabra. Permítenos cada día, Señor, aprender de ella misma y que podamos ser edificados, que podamos utilizar tu palabra con precisión, Señor. Ayúdanos a convertirnos en adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos hacer que tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Gracias te damos por este momento, por la oportunidad que nos has dado. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.